Lo primero que vimos la semana pasada de estos primeros cristianos es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra. Ellos perseveraban en lo que Jesús les había enseñado y nos los estaban transmitiendo a nosotros para que pudiéramos seguir viviéndolo. Segundo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El énfasis mayor de el autor de Lucas recae sobre una palabra: comunión. Y esa palabra comunión en el griego nosotros la usamos mucho como koinonía. Esa es la palabra original, koinonía, y significa compartir en común. Yo no hago las cosas solo, yo trato de estar en unidad. Somos una familia, somos un conglomerado, y como tal el ser humano es así. El ser humano es un ser social, es un ser que necesita estar en unidad con otro, no puede actuar solo. Y lo que Lucas nos está enseñando en este momento es que cuando tú eres cristiano, tú vives en comunión. Pero no es algo nuevo, es algo que Dios desde el principio ha querido que nosotros lo hagamos. El salmista lo dice de una manera muy especial en un salmo que ustedes conocen muy bien, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos en armonía, en koinonía. Y en el final de ese pasaje dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es decir, hay un beneficio grande cuando nosotros estamos en comunión, cuando estamos en unidad, cuando nosotros nos reunimos para adorar a Dios, para nosotros compartir las bendiciones que Dios nos da. Es algo que está organizado y preparado por Dios desde el principio y que continúa con la venida de su Hijo Jesucristo, y nos lo quiere transmitir a nosotros también en el día de hoy, o por los siglos nos lo ha transmitido. En el primer siglo esta comunión era una evidencia clara de los que pertenecían a dicha fe, a los del camino, a los primeros creyentes en Cristo. El hecho de que Lucas dijera que estos hermanos, estos primeros hermanos, participaran unos con otros en el partimiento del pan, en el primer elemento que encontramos ahí, en comunión, en el partimiento del pan, tiene dos significados principales. Primero, los cristianos les encanta reunirse para comer. Esto es algo que nos identifica, y si somos bautistas más todavía. Los bautistas les encanta hacer canes y reunirse para comer. Quiera usted ver la iglesia llena, invite para una comida. Tenemos comida al final del culto, va a haber gente de más, ¿verdad? La comunión, el partimiento del pan, eso es algo esencial en la comunión con los creyentes. Pero hay otro elemento más que nosotros debemos sacar. Cuando los cristianos, primeros cristianos, se reunían, estaban recordando muy fresco lo que Jesús había hecho en su última cena, y lo que él había dejado como un estatuto, como una norma, como algo que debíamos hacer, como una ordenanza. El partimiento del pan que Lucas se está refiriendo ahí, es casi seguro que se estaba refiriendo a la conmemoración de la cena que precisamente nosotros vamos a estar haciendo en el día de hoy, compartiendo el pan y el vino que representan el sacrificio de Cristo por nosotros, el cuerpo de Cristo que fue sacrificado, la sangre de Cristo que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando los creyentes se reúnen en comunión, están recordando el sacrificio de Cristo por nosotros, y vemos pasajes específicos que nos pueden dar luz a lo que Lucas nos quiere enseñar. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 11, dice: después de haber subido
y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Está hablando acerca del apóstol Pablo cuando estaba reunido con los hermanos, y al reunirse con ellos partió el pan, es decir, celebró la cena para conmemorar, para recordar el sacrificio de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, versículo 16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es decir, un creyente cuando tiene una reunión no puede obviar la importancia de recordar el sacrificio de Cristo a través de los elementos de la cena, el partimiento del pan. Hasta tal punto que el apóstol Pablo tuvo que llamar la atención a los corintios, porque cada vez que ellos se reunían hacían no solamente un simbolismo con esta cena, sino que hacían todo un banquete. Hacían una cena que a veces se llenaban de comida y hasta se emborrachaban. Y él les llama la atención: esto no es el objetivo, es que ustedes puedan recordar ese tiempo. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 11, vemos las normas que deben seguirse, lo reverente que tiene que ser este acto cuando nosotros participamos de ello. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en comunión, cuando estamos en coinonía, cuando nosotros estamos reunidos y vamos a partir el pan, debemos hacerlo en constante comunión. Pero el apóstol, el escritor del libro de los Hechos nos sigue diciendo otros elementos que son parte de la comunión también. En ese versículo 42 no solamente dice que partía el pan juntos, sino que además oraban juntos. La oración es un elemento muy importante en la comunión con los cristianos. Los cristianos se identifican por eso deseo de oración. Por eso es nuestro énfasis constante para que cuando estemos reunidos los miércoles, los domingos, miren que los domingos nosotros nos reunimos, oramos cada vez que tenemos oportunidad. Oramos juntos, oramos individualmente. Ahora mismo hay una persona arrodillada allí detrás orando en este mismo instante, porque es parte de la comunión de los creyentes la oración, y eso no es casualidad. El mismo Jesús se lo enseñó a los discípulos. Él quería dejarle un mensaje claro. Vemos evidencias de cómo Jesús enseñaba acerca de la oración. Mateo capítulo 14 versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Se estaba refiriendo a Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Jesús estaba orando y los discípulos lo veían. Era un modelo que él quería dejarle. Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 3:21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, Jesús públicamente orando, dice la palabra, el cielo se abrió, y ahí fue que escuchamos la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, Jesús quería dejarnos una norma. Esa norma es la oración. De hecho, los discípulos, los apóstoles dijeron: los discípulos de Juan oran, pero nosotros. Y entonces Jesús le dio un modelo de oración, la que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, y lo leemos en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Y Jesús dejó un modelo claro de cómo nosotros debíamos orar. ¿Por qué? Porque la oración es parte de la comunión, es parte de estar juntos, no solamente una actividad de estar solos, apartados en la oración, sino que cuando nos reunimos como iglesia es una necesidad. Lucas lo está diciendo: se reunían en comunión, partían el pan y oraban juntos. Eso es parte de estar en comunidad, de estar como creyentes, como cristianos.
El apóstol Pablo presenta la oración como una necesidad constante. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Ser cristiano, por lo tanto, es vivir en comunión unos con otros, participando de la cena, compartiendo como hermanos, la coinonía de compartir como hermanos y participar de la oración. Martín Lutero tenía un especial apego a la oración porque él entendía la importancia. Él escribió esta frase que queda hasta nuestros días, que es súper interesante. Martín Lutero decía: tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras 3 horas orando. Tengo tantas cosas que hacer que pasaré mis primeras 3 horas de esas tantas cosas que hacer orando. Porque si yo no busco la dirección de Dios en oración, si como iglesia no buscamos la dirección de Dios en oración, no podremos lograr el objetivo. Es la comunicación clara entre el hombre y Dios, la oración. Si hay algo que nosotros hacemos como consejeros con las parejas, Marisol y yo, en todas las parejas que vienen, lo primero que trabajamos es la comunicación. La mayoría de problemas en las parejas circula alrededor de la comunicación. Por lo tanto, muchos problemas del creyente se están dados porque no se comunican adecuadamente con Dios. Muchos de los problemas de las iglesias está porque no tiene una vida plena de oración. Necesitamos orar. Una iglesia que ora es una iglesia que se fortalece. Decían unas hermanas muy queridas nuestras y usaban unas terminologías, decían: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder; ninguna oración, ningún poder, decían las hermanas Carmen Ligia y Ana Loide. Siempre nos decían eso, la importancia de la oración como iglesia, como cuando estamos unidos, cuando nosotros estamos en comunión. La comunión que los cristianos practicaban en el primer siglo, además, llevaba a que Dios obrara de manera sobrenatural. Y yo quiero que nos detengamos un poquito en este pasaje. Fíjense que dentro del contexto de lo que Lucas está enseñando en este pasaje, introduce este versículo, el versículo 43, que no es necesariamente la norma de lo que tiene que ocurrir hoy, pues las obras milagrosas que ocurrían en aquel momento tenían un objetivo muy claro que vamos a descubrir de alguna manera. El versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo que yo estoy diciendo es que cuando estamos en comunión, no solamente partimos el pan, no solamente estamos en oración, sino que pueden ocurrir obras maravillosas y portentosas. Mientras nosotros, por ejemplo, estábamos orando ahorita, en el momento de oración, clamábamos por una hermana que está enferma de cáncer. Dios, a través de la oración, puede hacer una obra milagrosa. Pero yo quiero que nos detengamos porque esto era una situación muy especial de la iglesia del primer siglo. Debían haber obras milagrosas y portentosas por un objetivo. Lo que los apóstoles estaban enseñando es que ese Jesús que ellos habían crucificado había resucitado de entre los muertos y tenía poder. Pero ¿qué era lo que se estaba divulgando en el medio al mismo tiempo? Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 28, versículos 11 al 14, se dice que cuando los guardias dieron aviso a las autoridades de que Jesús había resucitado, ellos sobornaron a los guardias, le pagaron y le dijeron: digan que el cuerpo de Jesús fue robado por los apóstoles, por sus seguidores, y que Él no resucitó nada.
Y entonces empezó a darse esa información malsana. Por lo tanto, cuando los apóstoles y los primeros cristianos se reunían, debían haber hechos muy sobrenaturales para que la gente pudiera entender, bueno, no es lo que dicen aquellos, lo que está ocurriendo aquí es lo que sigue ocurriendo cuando Jesús estaba personalmente. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué ocurrían esos hechos sobrenaturales en ese momento histórico? No es que no ocurran hoy, pero no creo que es la constante. Lo que nosotros vemos en el pasaje que estamos leyendo, que la constante de la enseñanza de Lucas no gira en torno a los hechos sobrenaturales, sino a la comunión, a la unidad de los cristianos. Y nosotros nos podemos dar cuenta claramente con lo que él sigue diciendo en los versículos 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lucas no se detiene en los hechos sobrenaturales como lo esencial, usa solo versículo, pero los demás al cual él le da énfasis, y cuando nosotros leemos ese texto, lo que nos quiere dejar dicho, lo que nos está enseñando es que el énfasis esencial está en la comunión, está en la unidad, en lo que los cristianos hacían con mayor énfasis, con mayor empeño, la comunión. Dice que ellos vendían sus propiedades, estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Lo que está hablando de buenas obras, de ver la necesidad del hermano, del que está pasando por momentos difíciles, y no hacernos de la vista gorda. No es que nosotros vamos a salir y vender todo lo que tenemos y traerlo aquí. No es eso necesariamente, sino la enseñanza de vivir en comunión, de vivir en unidad, de no dejar a un lado las necesidades de nuestros hermanos. Eso es lo que constantemente estamos haciendo. Cuando un hermano de la iglesia está enfermo, cuando un hermano de la iglesia está pasando por una necesidad económica, ¿qué es lo que hacemos aquí? Llamar a la iglesia a socorrer a nuestro hermano. Porque eso es una evidencia de un cristiano, vivir en comunión, vivir en unidad, ver la necesidad del hermano. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 6, dice, hagamos bien a todos, mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad. Yo no me puedo hacer de la vista gorda. El vivir en comunidad implica que yo esté atento a los demás, que yo pueda ver la necesidad de mi hermano y socorrerlo, hasta tal punto que los primeros cristianos, muchos de ellos vendían sus propiedades, traían lo que tenían y lo repartían equitativamente de acuerdo a las necesidades. Por lo tanto, el vivir en comunión, además de compartir el pan en la mesa, además de estar en oración, ocurren hechos sobrenaturales dentro de nosotros mismos por esa unidad y ese tiempo de intercesión a Dios. Qué maravilloso cuando nosotros podemos orar. Fíjense que cuando nosotros nos enteramos lo que pasó con Papito, Lucía usó una estrategia muy interesante de pararnos todos y agarrarse de las manos y decía una cadena de oración. Vamos a orar, vamos a interceder por nuestro hermano porque está pasando. Ahora mismo cuando nos enteramos de nuestra hermana Juana, vamos a orar, vamos a interceder. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos reunimos en comunión. Y eso es lo que Dios manda que nosotros hagamos. Es nuestra responsabilidad ayudar al que está pasando por necesidades, tanto en la intercesión espiritualmente, pero también en la ayuda material cuando es necesario. Ahora, notemos finalmente la importancia que tiene la comunión en una persona que dice soy cristiano. Y esto es extremadamente importante. Versículos 46 y 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que Lucas está diciendo en esta narración es que esta comunión se practica en el templo, en la asistencia a la iglesia también. Lo que Lucas está diciendo, no existe tal cosa como un cristiano que no asiste a la iglesia. Sí, yo soy cristiano, pero yo no voy a una iglesia. Eso no existe, eso no es lógico, porque los cristianos desde el principio se unían en comunidad. Pastor, pero y entonces si una persona está enferma y no puede venir a la iglesia, es una excepción, no es la regla, no es la norma. Cuando una persona está enferma y cayó en cama, por ejemplo, no puede venir a la iglesia, pero ¿qué pasa con los hermanos que están en la iglesia? ¿Qué hacen con ese hermano? Van ellos a visitarlo y se reúnen como iglesia a su alrededor. Y lo que pasó con este hermano es que se enfermó y no pudo venir, pero antes, ¿qué hacía él? Que venía a la iglesia. Y no puede venir, y yo puedo poner ejemplos de personas que han estado, que venían a la iglesia y ya su estado, bueno, nuestro hermano Dimas, por ejemplo, venía a la iglesia, pero llegó un momento en que su estado de salud empeoró. ¿Qué hacía la iglesia? Le visitaba, porque eso es lo que enseña la norma cristiana. Cuando yo digo yo soy cristiano, dice perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Nosotros necesitamos entender la responsabilidad de asistir a la congregación. No es porque el pastor es tan necio diciendo tanto que hay que asistir, que hay que... No es por mi necedad, es porque es un beneficio personal. Es un beneficio como conglomerado, como iglesia, como cuerpo. Cuando nosotros venimos a la iglesia nos edificamos mutuamente. El apóstol Pablo nos manda que nosotros nos reunamos, y en Hebreos, en esa carta, hay una especificación especial y una advertencia acerca de aquellos que quieren desviar esto de asistir a la iglesia. Él dice en Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, que ustedes conocen muy bien, versículos 24 y 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es comunión, eso es unidad, ¿verdad? Y entonces él dijo, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, que de vez en cuando se hacen los locos y dicen, no, porque para yo ser cristiano yo no tengo que estar todos los días en la iglesia. Eso es religiosidad. No, eso no es religiosidad, eso es comunión. Cuando usted viene a la iglesia por religiosidad, usted está equivocado. Hay mucha gente que lo hace, es verdad. Viene a la iglesia por tradición. He escuchado personas que dicen, yo vengo a la iglesia, pastor, porque desde chiquitito me llevaban, pero realmente yo no siento nada en mi corazón. Y eso es penoso escucharlo, pero ocurre. Personas que toda la vida vinieron a la iglesia, pero realmente no han tenido un encuentro con Dios. Pero aquellos que realmente han tenido un encuentro con Dios, que dicen yo soy cristiano, necesariamente necesita reunirse. ¿Ustedes saben por qué? Porque es una norma establecida desde el principio, dejada por el Señor a sus seguidores, y porque la iglesia es cuerpo ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto dice que la iglesia es el cuerpo y Cristo es ¿qué? La cabeza. Y como una persona que dice que es parte del cuerpo de Cristo puede andar sin cabeza, ¿verdad? Si usted no se reúne, usted no es parte de la familia, por lo tanto no tiene cabeza. Y usted no puede caminar sin cabeza, por más que usted quiera. Porque donde Cristo actúa es a través de la iglesia. Y si usted no se reúne, por más espiritual que usted quiera ser, por más sabiondo que usted quiera saber de las escrituras, está mostrando desconocimiento cuando usted no viene a la iglesia. Porque lo que le está diciendo la palabra es que esos primeros cristianos, que son una norma para nosotros regirnos,
para nosotros ver los elementos que nos identificaban. Perseveraban en la palabra y vivían en comunión, y esa comunión implicaba estar reunidos, habitar en comunidad. Eso es lo que nos identifica como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo: vivir en comunidad, vivir en comunión. Hermanos, esto es súper y extremadamente importante. Vivir en comunión. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente necesita ver que somos un pueblo unido, que somos parte de una familia que no es terrenal sino eterna. La comunión implica estar juntos, unidos, practicando la ordenanza de la cena del Señor, orando juntos, participando de los cultos y desarrollando así los dones y talentos dados por el Espíritu Santo al momento de venir a morar a nuestras vidas. Somos un pueblo unido, los cuales glorificamos a Dios cuando nos reunimos. Somos un cuerpo y vivimos en comunión. No podemos estar separados. Yo no le puedo decir a mi mano: quédate en mi casa hoy, a menos que yo tenga una prótesis. Si yo tengo una prótesis, yo la dejo en mi casa. Pero mi mano, yo tengo que andar con ella para arriba y para abajo. Yo no puedo dejarla. Déjame dejar un ojo hoy. Yo no puedo dejar un ojo, aunque yo quiera. Es parte de mi cuerpo, es algo que me identifica. Yo no puedo decir: no, yo no voy a estar reunido en la iglesia, porque es imposible. Tú no te gobiernas. O mi mano no puede decir: no, yo no voy para la iglesia hoy. Váyase usted, cuerpo, brazo, pie y mano, váyanse ustedes solos. No puede, porque él no se gobierna. Él está unida a mí, mi mano está unida a mí, así somos como creyentes. Yo no puedo decir: no, yo no voy a ser parte de ese cuerpo. Es imposible eso. Si tú eres cristiano, necesitas vivir en comunión, y esa comunión tiene muchísimos beneficios. Y yo quiero que tú te goces en la bendición de la comunión, de estar en unidad, de estar en familia. El Señor traerá a esa comunión bendición y vida eterna.